Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos hoy de estar reunidos junto con cada uno de ustedes a través de las redes sociales para compartir la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque Él nos salvó, nos justificó, nos redimió. Doy gracias a Dios porque Jesucristo resucitó al tercer día. Doy gracias a Dios porque Él ascendió y está sentado a la diestra del Dios Padre. Doy gracias a Dios porque Él envió a su Espíritu Santo a morar con nosotros. Y doy gracias al Señor porque anhelamos y esperamos su segunda venida. Uno de los primeros mensajes que el Señor me permitió predicar hace muchos años, y uno de los primeros mensajes que también fue predicado a través de la Iglesia Cristiana Montetabor en este tiempo de pandemia, es una porción bíblica que resume dónde debemos edificar nuestra vida y las consecuencias que podamos enfrentar al no hacerlo. Esta porción bíblica es como todas, es bien importante para nuestro caminar con el Señor y nos muestra, ya sé que muchos están pensando cuál es la porción bíblica, y nos muestran dónde y cómo debemos edificar nuestra vida y las consecuencias que podamos enfrentar al no hacerlo. Uno de los primeros mensajes en mi vida cristiana. Esa enseñanza es clara, pero hay un enfoque, y hoy vamos a leerla y vamos a escudriñarla un poco. Esa enseñanza es clara, pero hay un enfoque de esta porción bíblica que debemos entender claramente, que la iglesia debe entender claramente, que los nuevos creyentes deben entender claramente, y aún los creyentes de muchos años deben también o debemos también aprender a entenderla claramente. Porque el no hacerlo, o sea, el no entenderla, traerá mucha confusión en nuestra vida cristiana. Enfatizaremos hoy en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Vamos a leer toda la porción bíblica hasta el versículo 27, pero vamos a enfatizar en el versículo 24 y 25 del Evangelio de Mateo, capítulo 7. Dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El versículo 24 resalta la importancia, lo indispensable que es oír la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. Recuerden, nuestra relación con Dios es inicialmente algo individual, algo personal con el Señor, para que se pueda irradiar hacia otras personas, hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia nuestros compañeros de trabajo. Y el versículo 24 resalta lo indispensable que es oír y hacer la palabra de Dios. Recuerden que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Aparece la palabra prudente. Pero miren la importancia de lo que viene. Dice que edificó su casa, sobre la roca. Lo indispensable que es oír y poner en práctica en nuestras vidas la palabra de Dios. Y digo en nuestras vidas, y quiero repetir y resaltar, porque la palabra, el versículo habla de nuestra casa, que es tipo de nuestra vida. Y ustedes saben que la roca es tipo de Jesucristo. Y este versículo dice que un hombre prudente edificó su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Ahora, el punto es el siguiente, y la iglesia debe entenderlo. Oímos y hacemos su palabra, ¿ok? Somos prudentes porque edificamos nuestra casa, tipo de nuestra vida, en la roca.
en la roca que es Jesús. ¿Ok? Coloquemos un chulito ahí del visto bueno. Oímos y hacemos la palabra del Señor y somos prudentes porque hemos edificado nuestra vida en Jesucristo. Pero tengamos en cuenta algo. Al edificar una casa, lo importante o lo más importante es el cimiento. Ya sabemos que lo hicimos en Cristo Jesús. Estoy predicando quizás a la iglesia y quizás a los nuevos creyentes también, que son parte de la iglesia. Pero ninguna construcción muestra enseguida lo que va a hacer o cómo va a quedar al terminar la obra. Quiero repetirlo. Y quiero que te coloques mentalmente en una construcción, porque de esto está hablando el Señor, de edificar, para que las personas pudieran entender y para que tú y yo hoy podamos entender. Al edificar una casa, lo importante, lo más importante es el cimiento, ok. Pero ninguna construcción muestra enseguida, aunque tengan los cimientos ya fundamentados, ya hechos, que muchas veces no se ven, pero ninguna construcción muestra enseguida lo que va a hacer o cómo va a quedar al terminar la obra. Y yo espero que el Señor me utilice para poder dar a entender el enfoque que Él está dando hoy en este mensaje. Si hemos estado en una construcción, las bases están bien, pero lo que vemos en obra negra no se parece aún en nada a cuando está terminada la obra. Es más, hay mucha suciedad y materiales que paso a paso debemos ir sacando de esa construcción para poder continuar la obra que anhelamos. Recuerda que estamos haciendo un paralelo entre una construcción física y la construcción espiritual de nuestra vida sobre la roca que es Jesús. Y veíamos cómo muchas veces llegamos a la construcción, a la casa que anhelamos edificar, y ya se hicieron las bases, ya las bases están ahí firmes, y se empiezan a edificar las paredes y las cosas, pero no se parece en nada a esa hermosa maqueta que nos mostró el arquitecto. Aún no se parece en nada. Y como te decía, muchas veces hay mucha suciedad y materiales que en ese proceso, paso a paso, debemos ir sacando de esa construcción para continuar la obra que anhelamos. Y en la medida que vayamos sacando esos materiales de desecho, esos materiales que nos sirven, esos materiales que pueden dañarnos en un momento dado, se ve que va tomando forma esa obra de la casa que es tipo de nuestra vida. Tenemos que, paralelo a edificar nuestra casa, tipo de nuestra vida, paralelo a ir edificando, debemos también ir limpiando, ir botando e ir dándole forma a algo que aún no tiene forma. Muchos creyentes, temerosos de Dios, fundamentan su vida en Cristo Jesús, pero muchas veces no saben, porque quizás no les han enseñado, lidiar con todos esos desechos y suciedad que se van a presentar en toda obra en construcción. Imagínate una obra en construcción, la maqueta hermosa, los fundamentos ya se hicieron bien, ya prácticamente no se ven, están ahí, pero no se ven, están colocados como deben colocarse y empieza a edificarse, igual que nuestra vida espiritual. Y cuando llegamos vemos que hay bolsas de cemento, arena, palas, muchos elementos. Igual en nuestra vida espiritual cuando iniciamos con el Señor. Y debemos ir desechando, debemos ir limpiando paso a paso, sin desesperarnos, para que podamos empezar a ver o a darle forma a lo que estamos edificando. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y resulta que muchos creyentes, nuevos principalmente y aún viejos, al no ver lo que ellos anhelan ver, en el proceso de edificación de su obra, empiezan a fijar sus ojos sobre la suciedad o empiezan a fijar sus ojos sobre el desorden que aún puede presentar sus vidas. Colocaron el cimiento correcto, nuestro Señor Jesús, pero en ese proceso de edificar pueden surgir cosas
que no son muy agradables, o pueden ver cosas que no son muy agradables en su caminar, en su proceso de edificación. Y tremendo, surgen sentimientos de frustración, surgen sentimientos de desánimo, porque fijan su vista en lo que hay que sacar de nuestra vida para continuar edificando. Fijan su vista en la suciedad, en los elementos que están sobrando en este nuevo proceso de construcción, en los desechos. Vemos la construcción iniciando y no se parece nada al plano, a la maqueta que nos mostró el arquitecto, a la hermosa maqueta, limpiecita y hermosa. No se parece nada cuando vemos la construcción real. Ahí se veía hermosa en la maqueta, pero al ir a la obra, tremendo. Imagínate una construcción, vemos restos de materiales, polvo en cantidad, carretillas sucias, quizás ropa de los trabajadores en las paredes, cables que se asoman, pilas de arena, etcétera, etcétera, etcétera. Es igual que en nuestra vida espiritual, al iniciar a caminar con Cristo. Si tú has colocado tu vida y has sido prudente y has empezado a edificar sobre la roca sólida que es Cristo Jesús, en ese proceso de edificación, yo te aseguro que vas a tener que empezar a desechar muchas cosas que están estorbando tu caminar en Cristo Jesús. Igual que una construcción. Hay que empezar a desechar, a sacar cosas. Aún no se ve la obra hermosa. Aún no se ve la obra perfecta. Aún no se ve lo que tú viste en la maqueta. Pero a nivel espiritual, tenemos que tener bien presente lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, desde que iniciaron hasta ahora, estando persuadido de esto, ojo con lo que viene, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, este versículo nos está enseñando que es un proceso. El que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando, la irá perfeccionando. Y eso es lo que quizás mucha parte de la iglesia no ha entendido aún, desafortunadamente. Mucha parte de la iglesia cree que solamente con edificar el fundamento de su vida en Jesucristo es todo. Y realmente es lo más importante, edificar nuestra vida en la roca que es Jesús. Pero en el proceso de edificación, muchas veces permitimos que nuestro enemigo nos acuse, nos desmotive, nos frustre, porque quizás estamos viendo cosas que no se parecen en nada a la maqueta que nos mostró el gran arquitecto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Día tras día en que se persevera en edificar nuestra vida en el fundamento de Cristo, vamos a ir viviendo cada vez más parecido a aquella maqueta que nos mostró el arquitecto. Aquella maqueta que nos mostró el gran arquitecto. Cada día que va pasando, cada hora que va pasando, vamos viendo que va tomando forma lo que nosotros queremos para nuestra vida espiritual. Y este versículo 6 del capítulo 1 de la carta a los Filipenses dice: estando persuadido de esto, o sea, convencido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, en ningún momento podemos despegarnos de Él, a tener que limpiar muchas cosas en nuestras vidas. Tendremos que sacar muchas cosas que estorbarán nuestra vida cristiana. Tendremos que derribar quizás alguna pared que entorpece la obra de Dios en nosotros. Eso hay que hacerlo. Y eso es normal dentro del caminar de Cristo. Nadie inició construyendo aún basando el fundamento en Cristo Jesús e inició a levantar su vida espiritual, su primer piso, su segundo piso de su edificación propia e individual. Y todo estuvo limpio enseguida y todo estuvo formado. No, es un proceso que debemos enfrentar. Y es un proceso arduo y difícil de ir limpiando, de ir sacando lo que ya no es agradable, lo que ya no le sirve a la obra que estamos construyendo. Y muchas veces, como les decía, hay paredes que se han levantado que debemos derribar.
Y parece que perdiéramos el tiempo, retrocediéramos. No, todo está en el proceso de perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas. Y si hay que derribar una pared que tú consideras que no es agradable ante el ojo del tipo de Dios, hay que hacerlo, hay que derribarla, hay que sacar toda suciedad. El legalismo religioso señala y acusa muchas veces a quienes, aún habiendo fundamentado su vida sobre la roca que es Jesús, aún continúan limpiando y organizando sus vidas. Yo creo que el Señor habló de edificar, habló de hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y vendrán situaciones difíciles. Y habló del hombre necio que edifica su casa sobre la arena. Y vendrán situaciones difíciles. Pero en ese proceso de decirnos, de darnos ese punto de vista de edificar, tenemos que aprender que en el proceso, porque es un proceso, tenemos que limpiar muchas cosas de nosotros. Tenemos que derribar con la ayuda de Dios muchas paredes que quizás hemos levantado y se han convertido en un obstáculo para nosotros. ¿Y por qué digo que es un proceso? Bueno, porque la carta de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa corrupción muchas veces es la suciedad que encontramos en nuestra casa en la medida que vamos edificando. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un proceso. Pedro nos dice: añade a vuestra fe, añádanle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. Es un proceso. Igual que cuando estamos construyendo una casa, igual que cuando estamos construyendo la casa espiritual, la edificación espiritual de nuestra vida. Debemos ir paso a paso y vamos a encontrar cosas que quizás no nos gusten de nuestra propia casa espiritual. Pero con la ayuda del Señor vamos a ir limpiando, vamos a ir desechando, vamos a ir quitando hasta que vayamos viendo que se va pareciendo cada día más y más y más a esa maqueta hermosa que el arquitecto nos mostró. Es un proceso. No permitas que la obra negra que quizás hoy sea nuestra vida ciegue nuestros ojos para no poder ver la obra final que el Señor tiene para edificar en nosotros. Es un ejemplo sencillo de cómo debemos entender nuestro caminar. Y quizás pasemos toda la vida edificando, edificando y edificando, desechando lo que no es agradable al arquitecto que es tipo de nuestro Dios. Y siendo prudentes, siempre permaneciendo en el Señor, dejándonos guiar por Él. Y cada día, cada hora, esa obra se parecerá más a esa hermosa maqueta que nos mostró nuestro arquitecto. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que pudo escuchar este mensaje. Yo lo necesitaba escuchar y sé que muchos lo necesitan escuchar. Este sencillo mensaje que el Señor nos dio en su palabra. Gracias porque si hemos sido prudentes, hemos edificado nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual, sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero sabemos, porque tú nos lo has enseñado, que vendrán situaciones difíciles. Y en ese proceso de edificar tendremos que limpiar, sacar muchas cosas, tumbar muchas cosas, cambiar muchas cosas. Pero sabemos que contigo somos más que vencedores. Ayúdanos a entender este mensaje y ayúdanos a no ser blanco fácil de las acusaciones de Satanás y de las acusaciones de los hombres. No permitas que la desmotivación, la frustración, el desánimo se apodere de nosotros cuando vemos que aún a pesar de tener las bases en ti, mi Señor Jesús,
aún esa obra no se parece a lo que queremos que se parezca, el Señor la irá perfeccionando. Yo le doy gracias a Dios en esta oración por cada persona que nos ha multiplicado, que se ha suscrito a nuestro canal, que ha sido fiel en sus ofrendas, en sus diezmos, que a través de sus mensajes nos ha apoyado y motivado a continuar adelante en estos tiempos difíciles. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres misericordioso para con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra a través de tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Montetabor los saluda. Como siempre te digo, multiplícanos. Manda estos mensajes a muchas personas. Tú no tienes ni idea de lo que un mensaje de la palabra de Dios puede cambiar en la vida de alguien. Síguenos por Facebook, por Instagram, por YouTube. Y demos siempre gracias a Dios porque nos ha permitido predicar su palabra. Bendiciones, Dios los guarde. Cuídense y sean muy prudentes. La Iglesia Montetabor los saluda. Bendiciones, nos vemos el día miércoles.